Bien, el tema que se llama ley de Ohm y potencia eléctrica habla sobre todo sobre dos ecuaciones fundamentales. Una de ellas recibe el nombre de ley de Ohm, cuyo modelo matemático se puede representar de la siguiente manera. El voltaje es directamente proporcional al producto de la resistencia por la corriente. En la práctica ustedes lo sacaron como que la corriente era directamente proporcional al voltaje e inverso con la resistencia. Ambas situaciones son válidas. En esta ley de Ohm se basan varios conceptos. Entre ellos tenemos a la diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Recordemos que es necesario crear una diferencia de potencial eléctrico o voltaje para que la carga eléctrica se pueda mover. Esta diferencia de potencial eléctrico se llama su unidad volt, se abrevia con la letra V, ¿no? ¿Sí? Y por definición, ¿sí?, el voltaje es igual al trabajo necesario para mover una carga. Como es trabajo para mover la carga, la unidad fundamental sería el trabajo se mide en joules y la carga en coulomb. Entonces la división de joules sobre coulomb es lo que se llama volt. Otro concepto que aparece aquí en la ley de Ohm es la intensidad de corriente eléctrica, o más sencillo, llamada simplemente corriente. Su símbolo es la letra I mayúscula o I minúscula. Nos manejamos la I mayúscula. Su unidad recibe el nombre de A de ampere. Y por definición se define como la cantidad de carga que se mueve a través de un determinado tiempo en un conductor dado. La carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundos. Esta división de coulomb sobre segundo es la que recibe el nombre entonces de ampere. Y el otro concepto que está aquí en la ley de Ohm se llama resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica tiene que ver con la oposición al paso de la corriente eléctrica. Su unidad recibe el nombre de Ohm y su símbolo es la letra griega omega. Por definición, la resistencia pues es oposición al paso de las cargas eléctricas, y en los alambres o conductores depende de tres factores principalmente, que es el tipo de material, ρ, la longitud del material y el área transversal. Cabe aclarar que hay un cuarto factor que aquí aparentemente no está inmiscuido, que es la temperatura, ¿sí? Y el otro concepto que vamos a estar manejando aquí se llama la potencia eléctrica. La potencia eléctrica tiene que ver con la rapidez con la cual se consume la energía eléctrica. La potencia eléctrica, igual que todas las potencias mecánicas que ya por ahí se vio, se define como unidad al watt y tiene que ver como el trabajo para mover cargas, en este caso, por unidad de tiempo. O sea, su unidad sería el joule sobre segundo, porque es trabajo en joules necesario. El otro concepto que es un segundo, ya me equivoqué. Completo. Bien, y el segundo concepto que va a estar dentro de los... Bien, el segundo concepto que va a estar dentro de los modelos matemáticos de los problemas se llama potencia eléctrica. La potencia eléctrica tiene que ver con la rapidez con la que se consume la energía eléctrica. La potencia, sin importar si es mecánica, eléctrica, magnética, etcétera, toda potencia se mide en watts, ¿sí? Y aunque para nosotros un modelo matemático de potencia va a ser el producto del voltaje por la intensidad de corriente, ¿sí?, por definición la potencia eléctrica es la rapidez con la que se consume la energía eléctrica. Como es rapidez y la energía se mide en joules, el tiempo se mide en segundos, entonces a esta división de joules sobre segundo, esa es la que le vamos a dar la unidad de watts.
Bien, una vez que tenemos estos dos modelos en azul, la ley de Ohm, y aquí en amarillo la potencia eléctrica, vamos a resolver problemas. Claro que es importante para ello tener los despejes de cada una de estas ecuaciones. De la ley de Ohm, ¿sí? V es igual a R por I, que sería voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente. Podemos despejar a la resistencia o podemos despejar a la corriente. En ambos casos, la variable R o la variable I se quita dividiendo entre ellos y pasaría a dividir entonces también al voltaje. Así que la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad de corriente o simplemente corriente y también, ¿no? La intensidad de corriente I o simplemente corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Y es el modelo que sacaron ustedes en la práctica de la ley de Ohm. Al aumentar el voltaje, la corriente aumenta. Al aumentar la resistencia, la corriente disminuye. Y del modelo de la potencia, que es igual al voltaje por la corriente, también podemos despejar al voltaje y a la corriente, dividiendo entre V, dividiendo entre I, P también se divide entre V o también se divide entre I. Así tenemos que el voltaje es igual al valor de potencia entre la corriente. Y para calcular la corriente, este es igual a la potencia sobre el voltaje. Una vez que tenemos estos modelos, veamos algunos ejemplos. Un foco de 60 ohms se conecta a una fuente de 3 volts. ¿Qué cantidad de corriente pasa a través de él? Entonces, como el foco dice que es de 60 ohms, por la unidad ohms sabemos que se trata entonces de la resistencia. Entonces, R es igual a 60 ohms. Fuente de 3 volts. Por la unidad volts sabemos que se trata del voltaje y la pregunta es la corriente. Es decir, los datos son la resistencia, el voltaje y nos piden la corriente. Y para ir a la corriente tenemos la ley de Ohm, o aquí nuestro modelo ya despejado, I es igual a V sobre R, ¿no? ¿Sí? Donde, si en este modelo matemático de I igual a V sobre R, escribimos como valor de voltaje 3 volts, ¿no? ¿Sí? Y como resistencia los 60 omegas, 60 ohms. Y nos falta por dividir 3 entre 60, 0.05. Como buscamos la corriente se mide en amperes. Para ello no se olviden ustedes que tenemos las tablitas aquí, ¿no? Si buscamos voltaje se mide en volts, buscamos corriente se mide en amperes, buscamos una resistencia, la anotamos su resultado en ohms y cuando se trata de potencias usamos watts. O de manera análoga, ¿no? Si tenemos las unidades, watt, el concepto es potencia, ohms, el concepto es resistencia, A de ampere, concepto es corriente, V de volts, el concepto es el voltaje. Un siguiente ejemplo sería el que está aquí ilustrado. Una resistencia de 400 ohms, aquí sí nos dicen que ya es resistencia. Se conecta a una fuente de manera tal que circula por ella una corriente de 0.75 amperes. Determina el voltaje proporcionado por la fuente. Aquí nos están dando resistencia de 400, dice ya corriente de 0.75 y voltaje como incógnita. Aquí tenemos que utilizar nuevamente la ley de Ohm para calcular voltajes. Es igual a resistencia por corriente. Trayendo nuestros datos, multiplicaríamos el valor de la resistencia, que es 400 ohms, por el valor de corriente, que es 0.75 amperes. Y multiplicando esto nos da 300 volts. Siguiente ejemplo. Una resistencia se conecta a una fuente de 20 volts. Es el voltaje. Ocasionando una corriente de 750 miliamperes. ¿Qué cantidad de resistencia se tiene y qué potencia? Aquí hay dos preguntas. Primero, el dato inicial es voltaje de 20 volts, corriente de 750 miliamperes. Aquí hay que recordar que M es un prefijo, mili, A es la unidad ampere. Y el prefijo mili es la potencia de 10 a la menos 3. Así que la corriente es 750 por 10
a la menos 3 amperes. Y finalmente las preguntas aquí serían cuánto vale la resistencia y cuánto vale la potencia, R y P. Así que necesitamos resistencia por la ley de Ohm. Resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad de corriente. Y potencia es igual al voltaje por corriente. Trayendo los datos en el modelo de la resistencia, ponemos voltaje de 20 entre corriente de 750 por 10 a la menos 3. Al hacer la división nos quedaría 26.67. Como resistencia se mide en ohms. Cabe aclarar que estas operaciones, se había mencionado, se hacen con nuestra calculadora de notación científica. Y aquí entonces la potencia del 10 a la menos 3 desaparece, ¿no? Porque 20 entre 750 nos daría 0.02667. Y el 10 a la menos 3 sube como 10 a la más 3. Había que mover el punto decimal 3 lugares a la derecha y de ahí que queda como 26.67. Para hallar la potencia multiplicamos el voltaje por la corriente. El voltaje pues es 20 volts y la corriente 750 por 10 a la menos 3. De manera parecida multiplicamos y nos queda 15.000 por 10 a la menos 3 watts. Si 20 por 750, 15.000. Y el 10 a la menos 3 implica que se mueve el punto decimal ahora 3 lugares hacia la izquierda, quedando simplemente, en este caso, 15. La potencia se mide en watts, el resultado sería 15 watts. Una plancha de 750 watts se conecta a una fuente de 120 volts. ¿Qué resistencia se tiene? 750 watts, pues es la potencia. 120 volts, pues es voltaje. Y la pregunta es la resistencia. Aquí para hallar la resistencia, usamos la ley de Ohm. R es igual a V sobre I. Tenemos A, V, pero no tenemos el valor de I. Por eso primero calculamos la corriente usando la segunda ecuación, que es la de potencia, pero despejada, ¿no? Para que en este caso la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Sustituyendo datos tenemos que la corriente sería potencia de 750 entre 120 volts. Eso nos daría 6.25 amperes. Sustituyendo en la otra ecuación, R es igual a V sobre I, voltaje de 120, corriente que se acaba de evaluar de 6.25, pues nos queda 19.2. Como estamos buscando resistencia, se mide en ohms. La resistencia vale 19.2 ohms. Quinto ejemplo, una parrilla de resistencia de 150 ohms recibe corriente de 2.25. Nos están dando ya los datos, ¿no? De qué magnitud se trata, resistencia y corriente. Y la pregunta es cuánto vale la potencia. Si utilizamos los modelos matemáticos conocidos por la ley de Ohm, podemos calcular el voltaje y después usar la ecuación de potencia. Cabe aclarar que se pueden sustituir una ecuación en la otra para sacar un solo modelo matemático, que sería que en este caso la potencia sería igual a resistencia por la corriente al cuadrado. Pero bueno, aquí estamos usando las fórmulas tal como están sin sustituirlas. Así que primero hallamos el voltaje multiplicando los 150 ohms de resistencia por la corriente de 2.25 y nos da 337.5 volts. Y así, calculando la potencia, multiplicamos el voltaje obtenido por la corriente de 2.25 y nos queda 759.375 watts. Al juntar los polos de una pila de 3 volts durante 4 microsegundos con un conductor de cobre de 60 por 10 a la menos 3 ohms, se tiene un cortocircuito. Determina la corriente producida. Bueno, los datos serían voltaje de 3 volts, 4 microsegundos es tiempo. El prefijo micro, recordarán que
es 10 a la menos 6. Así se puede escribir también 4 por 10 a la menos 6 segundos. Luego dice conductor de cobre de 60 por 10 a la menos 3 ohms. Eso es la resistencia. 60 por 10 a la menos 3 sería la resistencia. Y la pregunta es cuánto vale la corriente. Por la ley de Ohm, la corriente es voltaje sobre resistencia. Como tenemos el voltaje y la resistencia, pues resulta que aquí el tiempo nada más estuvo de más, ¿no? Entonces, este tiempo que nos están dando ahí no se utiliza. Simplemente está como un dato adicional. Entonces, la corriente es voltaje de resistencia, pues simplemente sustituyes el valor del voltaje, que en este caso son 3 volts, entre resistencia de 60 por 10 a la menos 3. Y ahí nos quedaría, bueno, 3 entre 60, 0.05. Y el 10 a la menos 3 sube como 10 a la más 3. Aquí el punto decimal se va a mover entonces 3 lugares a la derecha y nos queda que la corriente es de 50 amperes. Un último ejemplo de estos conceptos sería este. De una cafetera eléctrica de 300 watts se conecta a una fuente de 120 volts durante 10 minutos. Determina la corriente que se obtiene y la resistencia de la cafetera. Nuevamente el tiempo, pues recordarán que nuestros problemas no estamos mencionando en ninguno el tiempo. Viene siendo un dato adicional que no se va a utilizar en la solución de problemas. Por eso se puso en verde, ¿no? Porque es un dato, como el caso anterior, que no se utiliza. Bueno, la potencia es la 300 watts, voltaje de 120 volts, tiempo de 10 minutos, que si se utilizaran hay que pasarlos a segundos, ¿no? 10 minutos por 60 segundos nos da 600 segundos. Y hay dos preguntas, la corriente y la resistencia. La corriente se puede calcular como voltaje sobre resistencia, pero aquí lo que tenemos como datos son el valor de potencia y el valor de voltaje. Así que lo que vamos a usar es corriente es igual a potencia sobre voltaje. Y la resistencia, ahora sí, la ley de Ohm, voltaje sobre la corriente. Trayendo los datos, dividimos 300 watts entre 120 volts para hallar la corriente. 2.5 amperes. Y finalmente dividimos el voltaje, que es de 120 volts, entre la corriente, que son 2.5 amperes, y nos queda 48 ohms. Bien, serían ejemplos de cómo se utilizan los modelos matemáticos. Cabe hacer la aclaración que en cada ejercicio, como fue este, por ejemplo, las ecuaciones las podemos ir a rescatar del formulario de despejes, donde aquí está cómo hallar la corriente, ¿sí?, por la ecuación de potencia o la corriente por la ley de Ohm. Y ahí la hallamos con este modelo. Para hallar la resistencia solamente tenemos esta ecuación. Y de ahí estamos tomando las ecuaciones para cada ejercicio. Bien, regresando al punto final, aparecen aquí 4 problemas o ejercicios y 3 adicionales aquí, ¿sí? Esos hay que resolverlos. Estos problemas van a venir por separado ahí para que ustedes tengan el documento. Bien, eso sería todo.